Pues lo importante, continuando ese entrenamiento concentrado, como hemos visto en el anterior punto, es que dentro de eso Dios nos da una dirección, nos da una respuesta, y no solamente eso, nos da una misión personal. Entonces, que podamos concentrarnos hasta el punto de que podamos recibir esa misión personal, individual, que Dios nos da. Y no una misión cualquiera, sino una misión por la cual podamos ofrecer nuestra vida completa. Nuestro tiempo, nuestra economía, todo lo que tenemos, que lo podamos ofrecer por esa misión absoluta y completa, personal, que Dios nos ha dado ya. Dentro de la misión personal que Dios nos da, está la misión básica, que Dios nos ha dado ya dentro de este Evangelio. Entonces, dentro de esa misión básica, nosotros tenemos que ver la totalidad, pero es muy importante que dentro de la totalidad de esa misión, para poder ver la misión, tenemos que ser capaces de ver la corriente del Evangelio. Lo veíamos esta semana, Romanos 16, del 25 al 27. Eso que Dios ha preparado desde tiempos eternos para revelarlo ahora y que sea la gloria de Dios eterna mediante Jesucristo. Entonces, dentro de esa corriente que Dios ha preparado, ¿cuál es mi día de hoy? ¿Qué tengo que preparar yo en el día de hoy? ¿Qué tengo que restaurar yo en el día de hoy? ¿Y dónde tengo que estar yo en el día de hoy? Que veamos esa corriente por la cual Dios nos ha traído. Que veamos el pasado que hemos tenido hasta ahora. Que veamos el presente que estamos teniendo. Que veamos que ese pasado tenemos que hacerlo como una plataforma correcta por el Evangelio. En el día de hoy necesitamos recibir la guía de Dios y necesitamos prepararnos para el futuro que Dios tiene. Esa es, dentro de la misión básica, la corriente del Evangelio que tenemos que tener y donde Dios nos va a utilizar para que su gloria se revele completamente. Entonces, si vemos correctamente esa corriente de la palabra, esa corriente del Evangelio en este caso, vamos a ver la corriente de la palabra. Porque hemos visto que la palabra de Dios es una palabra la cual es viva, es eficaz y se cumple absolutamente. Entonces, ¿cómo podemos ver que la palabra de Dios se cumple? Hechos 2.1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Y quiere decir que la promesa que Dios les había dado en ese monte del Olivar, en Hechos 1.3, cuando los tomó aparte durante 40 días, les dio todas las promesas, toda la dirección, todas las respuestas y la misión personal a cada uno. Hasta dónde tenían que morir y cómo tenían que morir, les dijo. Les dio todas las respuestas de su vida. ¿Pero qué quiere decir? Que ellos tomaron ese pacto y al descender, al juntarse en ese aposento alto de Marcos, podemos ver que Dios descendió su poder. Ese es el cumplimiento de la palabra. Ahora, ¿qué palabra tomo yo? Dentro de la corriente de mi vida, dentro de la corriente general del Evangelio, ¿qué palabra tomo yo? Ellos tomaron ese pacto de Hechos 1.1, que es Jesucristo, el reino de Dios, y que serían llenos del poder del Espíritu Santo. Y en Hechos 1.14, al concentrarse completamente, es que ellos, a su tiempo, ¿no? Es decir, nosotros lo leemos, Hechos 1.1, Hechos 1.3, y tardamos 30 segundos en leerlo, pero eso no fue en 30 segundos. Entonces, ellos tomaron ese pacto y dice Hechos 1.14 que perseveraban en la oración. Estaban perseverando completamente. Entonces, al perseverar es que ellos pudieron ser los testigos de este cumplimiento de la palabra. Os bendigo para que seamos los discípulos que sepamos tomar la palabra que Dios nos da, la cual es imposible que no se cumpla. No es la que yo quiero que se cumpla, ni la que me apetece, ni la que me conviene ahora, para tapar mis pecados o para tapar mis faltas o para tapar mis heridas. No, la palabra de Dios es para cumplirla, para que el reino de Dios se establezca. La palabra de Dios tiene que cumplirse para que de verdad el nombre de Jesucristo sea glorificado. Entonces os bendigo
para que de verdad tomemos esa palabra que no tiene más remedio que cumplirse y que en el momento que se cumpla, como dice la palabra de Dios, no hay nada ni nadie que lo puede parar, porque es enfocada en la dirección de Dios. Entonces, si no estoy recibiendo respuestas, si no estoy teniendo evidencias, si no tengo la economía, si no tengo eso, quiere decir que no he llegado a experimentar Hechos 2.1 porque no tomo la corriente del Evangelio y no tomo mi palabra correctamente. Pero os bendigo para que desde el día de hoy restauremos esa corriente del Evangelio, restauremos el poder del Evangelio, restauremos el poder de la palabra y restauremos las evidencias vivas de la palabra, que la palabra de Dios se cumple, es eficaz y es completa y absoluta. No solamente tenemos que tomar la corriente de la palabra, sino dentro de la palabra que Dios nos da una palabra para cumplirla y para que tengamos evidencias. Por eso, dentro de esa palabra, tenemos que tomar los títulos de oración correctos. Y los títulos de oración que Dios nos da ya mediante su palabra. No los títulos de oración que yo quiero, Señor bendíceme, Señor dame, Señor quiero, Señor si me bendices voy a hacer. Eso es amenazar a Dios. Eso es amenazar a Dios, eso no es orar. Eso es amenazarle, si tú me bendices lo hago y si no, pues no lo voy a hacer. No, lo voy a hacer, me bendigas o no. Lo voy a hacer hasta que me bendigas porque es tu perfecta y santa voluntad, para que tu reino se establezca y para que solo Jesucristo a través de mi vida y lo que yo haga sea glorificado. Esa es la oración correcta. Y ese es el motivo correcto. Por eso os bendigo que restauremos los títulos de oración que de verdad Dios tiene ya preparados dentro de la palabra y del Evangelio que Dios nos ha dado. No son títulos de oración personales. Mateo 6:33 lo dice claramente. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. No dice algunas cosas, ni lo que os pueda hacer falta, sino todo lo que sea necesario. ¿Pero para qué? Para establecer el reino de Dios. Ese es el título de oración correcto. No poner la excusa del reino de Dios para que yo reciba la economía, ni las respuestas, ni las bendiciones del encuentro que yo quiera tener. Sino que de verdad mi oración esté centrada en el reino de Dios, tomando la palabra direccionada en el Evangelio de Dios. Si no, no voy a recibir respuestas a la oración. Si no, no voy a recibir la bendición económica. Y si no, no voy a recibir las respuestas. Os bendigo para que sabiendo, aunque no es un método, pero podemos tener este método para recibir respuestas, porque Dios nos da el método, pero no tenemos que tomar un método como una metodología nada más, que ese es el problema. Muchas personas, y no es una metodología, es un método, pero el método es ser guiados del Espíritu Santo. Y el método es tomar correctamente el pacto de Dios. Por eso os bendigo, para que no hagamos lo que nosotros creamos que es conveniente o lo que nos apetece que sea correcto a mi manera de pensar, sino lo que absolutamente Dios no tiene más remedio que respondernos porque está dentro de su plan absoluto. Porque es de verdad lo que Dios de verdad desea hacer. Que nuestro título de oración sea Hechos 1:8, ser llenos del Espíritu Santo, para que recibamos ese poder y que mediante el poder del Espíritu Santo seamos testigos del reino de Dios y que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Ese es el título de oración que de verdad necesitamos tener. Ahora, si nosotros como hijos de Dios salimos de ese problema que hemos visto anteriormente, tenemos la concentración personal y tenemos ese entrenamiento personal a solas delante de Dios, restauramos el secreto de Cristo, restauramos las bendiciones que Dios ya dentro del Evangelio nos ha dado y tomamos la palabra de Dios, ¿qué es lo que ocurre en el momento que oramos? Lo hemos visto antes en Hechos 3:1. ¿Qué viene? El evangelismo personal, las bendiciones del evangelismo personal. Y en el pasaje principal del día de hoy lo hemos visto. Hechos 1:1. Lucas personalizó el evangelio. Tenía la palabra de Dios clara, vio las evidencias de ese evangelio y orando se preocupaba cómo poder evangelizar. Y en ese momento es que Dios le dio la sabiduría para con ese medio que él tenía, que era poder escribir esas cartas, porque en aquella época tampoco todo el mundo, hoy podemos tener boli, papel y todo el mundo, pero en aquella época al tener esas características para poder escribir cartas y mandarlas a otras personas era una posición que Dios le había dado, era una respuesta que tenía, no todo el mundo podía hacerlo y no todo el mundo incluso sabía hacerlo. Entonces era la respuesta que él tenía personalmente. Con las habilidades y talentos que Dios me da, buscar mi manera de evangelizar personalmente todas
las personas que están a mi alrededor tienen que escuchar el Evangelio. No tengo que obligarlas a que crean, que ese es un error que hacemos muchas veces. Es que tienen que creer y todos los que... No, los que están predestinados. Ahora, yo no sé esa persona que está predestinada. Por eso tengo que restaurar el Evangelio, tomar la palabra de Dios y orar para que el Espíritu Santo me guíe y me dé la bendición del encuentro para ver qué persona tengo que darle el Evangelio. Y dentro de esas personas, qué personas van a ser discípulos para levantar el movimiento del evangelismo. Entonces, que podamos de verdad tomar la palabra de Dios y restaurar este Evangelio y ver, como en Hechos 3:1, que las personas que están en el campo están necesitadas del Evangelio, no de dinero, ni de salud, ni de respuestas aparentes, que eso es lo que conlleva el reino de Dios. Si establecemos el reino de Dios, esas situaciones se solucionan. Ahora, no podemos querer solucionar estas situaciones si no estamos estableciendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la oscuridad es muy fuerte. Porque el desastre, la maldición, la oscuridad y el vacío está operando en esa persona. Entonces, el reino de Dios aún no se puede establecer hasta que no se quiebre ese poder de Satanás. Hay que atar, la Biblia dice claramente, hay que atar primeramente al hombre fuerte para entrar y saquear esa casa. Entonces, necesitamos quebrantar las fuerzas de la oscuridad en el campo donde estamos. Necesitamos orar para quebrantar las fuerzas de la oscuridad que operan en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi región, en mi trabajo y en la iglesia. ¿Que porque estemos aquí las personas, el diablo no va a orar? ¿Pensáis que porque estemos aquí ahora todos en la iglesia, el diablo no está orando, verdad? Satanás no está trabajando ahora. La oscuridad no trabaja ahora. La incredulidad no trabaja ahora. ¿Verdad que no? ¿A que no? Es una equivocación mía. ¿Qué quiere decir? No va a obrar en el momento que establezcamos el reino de Dios. Pero si yo le permito que obre, va a obrar. Y aunque esté rodeado de pastores, y aunque esté rodeado de la palabra, si no estoy constante en oración, centrando mi vida, lo que tengo que estar centrándola, mi vida va a estar rodeada por las tinieblas y por la oscuridad, sofocándome y agobiándome ahí. Por eso os bendigo para que podamos restaurar esa misión básica que Dios nos da. Es algo básico. Y lo básico hay que tenerlo sí o sí. No es puedo o no puedo tenerlo. ¿Me apetece o no me apetece hacerlo? Es algo básico. Y si lo básico no lo tenemos, nada va a funcionar. Pero os bendigo para que tomando esa misión que Dios nos da, podamos no solamente tener la misión básica, sino que con esa misión básica podamos restaurar la misión de Dios, que es absoluta, la cual va a cumplir el verdadero deseo de Dios. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tomamos correctamente esa corriente del Evangelio, si tomamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, la palabra enraiza, y si tomamos la oración correctamente, esos títulos de oración, Dios va a traer respuestas. Ahora, ¿qué respuestas va a traer Dios? ¿Dónde? En el campo, en el evangelismo personal, como iglesia y donde estemos. Pero ¿de qué manera Dios podemos ver que a través de la Biblia abre las puertas? Dios tiene puertas absolutas que son preparadas. Ahora, tenemos que estar dentro de esa oración, y cuando el poder del Espíritu Santo, como en Hechos 2:1, vino, cuando llegó el Pentecostés, ¿qué hicieron? Esas personas de las 15 naciones, Dios abrió esas puertas de esas 15 diferentes naciones para que el Evangelio, ese evangelismo personal, pasara a las naciones. Y esas son las puertas que Dios va a abrir y que está abriendo. Ahora, si no tenemos esta misión básica, es imposible que esta misión acontezca. Y si no restauramos todo lo que hemos visto antes, la misión básica no va a funcionar. Entonces, lo que no está funcionando es esto. Por esta causa no vienen más evidencias, más respuestas, más economía y más bendiciones a la iglesia. Esto podemos ver que es personal. Y esto podemos ver que es la bendición de la iglesia en conjunto, que Dios nos da. Pues os bendigo para que seamos las personas que podamos ver las puertas que Dios ha preparado. ¿Quién es la puerta que Dios ha preparado para entrar a esas naciones, a esos lugares que otras personas no son capaces de entrar? Y dentro de esas puertas, Dios nos va a dar el sistema para la continuidad.
en Hechos 2, del 42 al 47, podemos ver cómo, acto seguido a esa revelación del poder del Espíritu Santo, a las 15 diferentes naciones, Dios levanta un sistema para que absolutamente se quede ese sistema ahí, y ese sistema sea el que traiga la continuidad del Evangelio, del evangelismo, de las misiones, y es lo que Dios como respuesta traía. Ahora, ¿cuál es el secreto para tener esa continuidad? Hechos 2, del 2 al 42, dice algo muy importante. Dice que perseveraban. Quiere decir que permanecían firmes completamente en lo que de verdad Dios les había dado. No solamente perseveraban, sino, dice la palabra de Dios, que estaban unánimes, juntos. Y eso quiere decir que se puede estar juntos, pero no estar unánimes. Se puede estar juntos, estar al lado, pero no tener esa unidad ni ese consenso para hacer lo que de verdad Dios desea. Y si de verdad tenemos el Evangelio correcto, tenemos la palabra de Dios y oramos correctamente para hacer lo que Dios desea, no va a haber más remedio que tengamos la unidad, que estemos juntos y que estemos unánimes. Unanimidad quiere decir al mismo tiempo, que al mismo tiempo podamos tener esas respuestas, podamos crecer correctamente como de verdad Dios en su palabra nos promete y nos dice. Y no solamente eso, sino dice que todos los días estaban juntos. Cada día, todos los días, estaban perseverando en lo que Dios decía. Y como consecuencia de eso, dice que el Señor añadía a los que tenían que ser salvos. Ahora, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué no tenemos respuestas? ¿Por qué no tenemos evidencias? Porque no tenemos la comunicación, que luego veremos más esta tarde acerca de eso, no tenemos la comunicación espiritual con otras personas. Y por causa de que yo no sé tener esa comunicación primeramente espiritual con Dios y con los hermanos que Dios me ha permitido tener, no podemos crecer porque mi comunicación es una comunicación. Si tenemos 50 amigos, mi comunicación y mis hábitos y lo que yo tengo es una comunicación para tener 50 personas como amigas. Ese es mi sistema que tengo yo implantado ya en mi vida. Entonces, que de verdad podamos tener esa unidad juntos todos los días y que de verdad el Señor añada a la iglesia los que de verdad tienen que ser salvos. Y de esta manera, ¿qué es lo que va a pasar? Que Dios va a traer a los discípulos absolutos. Y nos va a levantar a nosotros como discípulos absolutos. No es que tengan que traer a nadie más. Ay, ¿por qué Dios no trae respuestas? ¿Por qué no trae empresarios? ¿Por qué Dios no trae especialistas? ¿Y las personas que están aquí no pueden ser empresarios? ¿Las personas que están sentadas aquí ya no pueden ser especialistas? ¿Las personas que están aquí no pueden tener evidencias ya? ¿Por qué queremos que Dios traiga a alguien más para tener las respuestas que Dios me está prometiendo que me va a dar a mí? ¿Estamos quejando de que Dios no trae, no tiene, no provee? Y no me estoy levantando yo como esa persona. ¿Por qué no tengo el valor y la capacidad de poder hacerlo? Porque no he restaurado la misión básica que Dios me ha dado. Os bendigo para que sea el tiempo en que podamos restaurar esa misión para ser nosotros esos discípulos, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 16. Que podamos ser esos discípulos absolutos, inamovibles, los cuales podamos de verdad estar dentro de ese cumplimiento de la palabra de Dios. Y dice algo muy curioso la palabra de Dios. Saludando en la carta, habla de personas que han trabajado mucho. Y estamos muy contentos, ¿verdad?, cuando tenemos que trabajar por la iglesia. Eso es lo que Pablo agradecía en su carta. Los que han trabajado mucho. Y dice algo muy importante. En el Señor. Que de verdad seáis esos discípulos que trabajéis mucho en el Señor y devocionéis vuestras vidas por causa de este Evangelio. Que podáis ser, como dice la palabra de Dios. Dice que los llamaba como parientes. No que le ponían a parir, sino que eran parientes, que no es lo mismo. Nosotros nos sale mejor el poner a parir que el ser parientes. Bendigo para que no pongamos a parir a los pastores ni a la iglesia, sino que de verdad seamos esos parientes, esas personas que estén cercanas a los pastores, a la iglesia y al deseo de Dios para de verdad hacer lo que de verdad Dios desea. No lo que yo quiera, ni como yo quiera, sino de verdad que Dios haga lo que tenga que hacer
Dice parientes y compañeros de prisiones. Estaban juntos en todo momento. Digo, para que seamos esas personas que podamos ser compañeros, que nos ayudemos mutuamente por causa del Evangelio. No solamente eso, sino dice, amado mío, que nos amemos con el amor que es en Cristo Jesús, que nos dejemos ya de quejar, de renegar, de mirar, de criticar y de hacer otras cosas que no es el Evangelio. Eso quiere decir que no estoy descubriendo la corriente del Evangelio, ni dónde tengo que estar yo, ni tomando la palabra, porque si tomara la palabra y el Evangelio correctamente, aunque esa persona no lo hiciera bien, yo tendría la serenidad, la paciencia, la templanza y el espíritu correcto para saber aguantar, esperar y orar por esa persona con la palabra para que el Evangelio opere en su vida como lo está haciendo en mi vida. Entonces os bendigo para que seamos esas personas que podamos de verdad ser esos amados mutuamente y, como dice la palabra de Dios, que seamos esos escogidos. Que de verdad Dios a nuestras vidas ya nos ha escogido correctamente con el Evangelio. Y la última bendición que aparece es ser hospedadores de la iglesia. Que de verdad podamos ser esas personas que hospedan a otras personas, que de verdad protegen, que guardan, que ayudan a otras personas. Cuando otras personas necesiten refugio, podamos ser ese refugio para la iglesia, para los pastores, para los creyentes, para los remanentes y para toda la iglesia, que podamos hospedar a la iglesia. Que nuestras vidas tengan ese recipiente para soportar lo que haga falta. Que de verdad no me importe el pecado tan grande que esa persona haya hecho. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es tan valiosa para mi pecado, para mi problema y para mi situación como para esa persona. Y si Dios ha tenido tanto amor y tanta misericordia con mi propia vida, no tengo ni el derecho ni la autoridad para decir que esa persona no lo tiene tan bien. No importa que se haya equivocado 1.000.000 de veces, ni 200 millones de veces. No importa. Tenemos que de verdad abrir la puerta para que de verdad Dios toque el corazón de esa persona. Y no caer en el legalismo otra vez. Es que te has equivocado 1.000.000 de veces. No me importa. Cristo no dijo, esta persona se va a equivocar tantas veces y no voy a morir por esa persona. No le importó el pecado. No le importó la oscuridad ni las maldiciones que teníamos ya. O que íbamos a tener. Y aún así nos amó y se humilló a sí mismo. Entonces que de verdad podamos humillarnos a nosotros mismos, no querer el beneficio personal y de verdad hacer lo que de verdad Dios desea ser. Esos discípulos absolutos que de verdad levanten como discípulos absolutos la iglesia absoluta. Que es la iglesia que de verdad Dios desea establecer en todas las regiones. Estamos orando por 120 iglesias en esta área, en el área de Valencia. Que Dios de verdad levante esas iglesias y en España que levante esas iglesias regionales con los discípulos inamovibles, absolutos, para que establezcan el reino de Dios. Para establecer ese sistema y ver las puertas que Dios hace, restaurando la misión básica que Dios nos ha dado ya dentro del Evangelio. Os bendigo para que seáis esos discípulos, que podáis levantaros, como dice la palabra de Dios, que seamos esa iglesia regional que de verdad Dios desea. Hechos 11:19. Podemos ver la palabra de Dios, cómo se levantó la iglesia en Antioquía. Y es curioso que no es como nosotros hubiéramos pensado, o por lo menos no como lo hubiera pensado yo, que sería predicar el Evangelio, que se levantara un discípulo, que le ayudáramos a que se enriqueciera espiritualmente, lo discipuláramos y se levantara y muy bonito, y una iglesia, tienes tu templo. No fue así. Si sabemos un poquito, vemos la historia de Hechos, en Hechos 11:19, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución con motivo de Esteban. O sea, quiere decir que Esteban predicó el Evangelio y por causa de lo que hemos visto en el principio, de ese legalismo, ese misticismo incorrecto, esas obras que operaban en esa época, lo echaron, lo perseguían a muerte. Y no solamente Esteban, sino los creyentes tuvieron que dispersarse, se tuvieron que esparcir por diferentes lugares. Y llegaron hasta Antioquía. Pero habían experimentado esa misión personal, esa misión básica. Y al haber experimentado esa misión personal, aunque habían sido perseguidos hasta la muerte, levantaron una iglesia regional. Levantaron la iglesia que salvó a Antioquía completamente. Os bendigo para que no seamos las personas que queramos hacer la iglesia como yo quiera. Es que yo soy el anciano responsable de la iglesia y soy... No, la iglesia es de Dios. La cabeza de la iglesia es Cristo únicamente. Y nosotros somos sus siervos por amor. Somos sus embajadores. Y si no
representamos la iglesia correctamente, Dios nos va a sacar de ahí. Y si no levantamos los discípulos para la gloria de Dios, Dios nos va a sacar de ahí. Os bendigo para que podamos levantar esa iglesia absoluta, que de verdad no importa que haya persecución, no importa que hayan crisis, no importa que hayan dificultades, ni maldición, ni desastres alrededor. Si hemos experimentado el poder de Cristo de verdad, lo que de verdad hemos experimentado va a salir de nuestras vidas. Y vamos a ser esa luz y esa sal que Dios nos ha llamado a ser. Que ya nos ha llamado, no dice seréis, sino sois sal y sois la luz. Ahora, tenemos que trabajar como lo que somos. Os bendigo para que podamos restaurar esa bendición absoluta que de verdad Dios nos da como iglesia. Y que podamos de verdad disfrutar de la bendición absoluta que Dios nos ha dado ya dentro de este evangelio completo. ¿Qué quiere decir esto? Que la misión que Dios nos da no es cualquier misión. El pacto que Dios nos da no es un pacto cualquiera. No es un pacto entre personas que lo hacemos y nos olvidamos y lo deshacemos. Es un pacto eterno. Es una misión eterna. Entonces, es una misión la cual hemos recibido ya dentro del Evangelio. Y es la misión por la cual puedo ofrecer mi vida completa. Digo para que escuchéis la voz de Dios y sepáis cuál es esa misión absoluta que Dios ya nos ha dado, la cual es una misión que tiene un valor absoluto. Y lo que es absoluto no es parcial, es completo. Por eso os bendigo que disfrutemos de esa misión, la cual podemos ofrecer todo lo que tengamos. Dice que en la iglesia primitiva lo entregaban todo, lo tenían todo en común. No tenían nada propio. ¿Por qué? Por el Evangelio. No quiere decir que tengamos que... ¡Hala! No. Sino si de verdad vemos la misión, la que yo puedo entregarlo todo completamente, no me va a importar ni mi economía, ni mi tiempo, ni mi casa, ni mi familia, ni nada. Es el Evangelio primero. Es el Evangelio primero. Y nos estamos preocupando demasiado por mi esposo, por mi esposa, por tener un novio nuevo, por tener una novia nueva, por tener un mejor trabajo, por mejor tener un coche, por tener unas tonterías nuevas, y no estamos preocupándonos por la misión absoluta. Estamos poniendo lo que me da la gana a mí hacer, este título, que tiene un valor mejor. O que voy a hacer esto, o que voy a encontrarme con aquella persona, o que voy a hacer ese trabajo para tener un mejor valor, o tener una mejor economía, o tener un mejor trabajo, o tener un mejor algo. ¿Qué más necesitamos aparte de Jesucristo? No hemos entendido eso aún, ¿verdad? Ese es el problema. Si yo hubiera entendido eso, no quiero decir que no tenga ni que tener esposo ni esposa, ni que no tenga que tener trabajo, ni que no tenga que tener nada. No me refiero a eso. Pero no va a ser nunca mayor a ese valor absoluto. Está por debajo de eso. Pero nosotros somos tan ignorantes que lo ponemos por encima. No un poquito, sino demasiado por encima. Por eso es que las cosas nos van como nos van. Por eso no tenemos las respuestas y las evidencias. Porque seguimos siendo tozudos en hacer las cosas como las hemos hecho hasta ahora. Y no cedemos en lo que de verdad tenemos que ceder. Os bendigo para que sepamos dar nuestra vida por completo. Que no me importe lo demás. Que de verdad lo que estoy haciendo, si no es correcto, que lo deje de hacer en este mismo momento. Cuando salga por la puerta, que lo deje de hacer ya. Porque no es la voluntad de Dios. Porque no está dentro del plan de Dios. Y si lo tengo claro, no voy a perder más tiempo. Y no voy a afectar ni a mí ni a otras personas. Porque desgraciadamente en esta vida, cuando hacemos las cosas, no solamente me afectan a mí. Cuando yo tomo una decisión, no me afecta solamente a mí. Cuando yo hago algo, no me afecta solamente a mí. Afectamos a la familia, a los amigos, a la iglesia y a muchas personas. Entonces, que de verdad sepamos decidir por causa del Evangelio. Que de verdad lo que yo haga sea solo por el Evangelio. No sea para saciar mi propio ego, ni para saciar mi propio vacío, ni mi herida, ni ese problema que tengo yo desde pequeño o desde la edad que la tenga. Sino que sea para la misión absoluta que Dios me ha dado, que la establezca ya de verdad en mi vida. Que no pase más tiempo, ni que pruebe otra persona más, ni que pruebe otra situación más, ni que pruebe otro trabajo más. Sino lo que estoy haciendo yo ahora, donde Dios de verdad me ha puesto a mí ahora. Y si de verdad, como yo deseo, que sea otro trabajo mejor, que sea más economía y que sea más, si de verdad estoy haciendo esto,
si de verdad lo estoy haciendo y es para el reino de Dios, Dios va a sobreabundar. Aquila y Priscila entendieron esta bendición y ¿qué hicieron? Apoyaron a Pablo con todo lo que tenían y aún les sobró para poder no vivir, revivir y requete vivir. Gallo, hemos visto que era el hospedador. ¿Qué quiere decir hospedador? Que todo lo que hacía falta lo proveía para el evangelio. Y Dios le daba poco para que proveyera. Apoyaron a Pablo en todo el ministerio y le sobró aún. Entonces, que de verdad nuestras vidas estén centradas en lo que tienen que estar centradas. Que nos dejemos ya de quejarnos de que tengo poca economía, de que no tengo respuestas, de que esto y lo otro y aquello. Si mi misión es absoluta y es una misión que Dios me la ha dado, tiene un valor absoluto. Ahora, si no estoy recibiendo las respuestas concernientes a ese valor absoluto y a esa misión absoluta, algo está fallando. Entonces hay que volver al principio. Si vamos por el camino y no, hay que volver al principio y volver a comenzar y hacerlo correctamente. Por eso os bendigo, para que tomemos esa misión por la cual podemos de verdad obtener ese valor absoluto y hacer las cosas. Y cuando hagamos estas cosas es algo muy importante que tenemos que hacer. Hay veces que no pasa nada, pero hay veces que va a pasar. Si de verdad tomamos el pacto de Dios, tenemos que tener en cuenta que Dios va a obrar. Y Dios va a levantar la economía, va a levantar las familias, va a levantar la iglesia y va a levantar lo que está por los suelos ahora. Entonces, ahí es cuando tenemos que tener cuidado. El problema no es no tener respuestas, es tener respuestas. Porque la mayoría de personas, de iglesias, de pastores, de personas influenciantes, han tenido más problemas cuando han tenido la economía, las respuestas y las evidencias que cuando no las han tenido. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Pero ahora, por ejemplo, allá en Corea hay 3 iglesias que son... La más pequeña tiene 30.000 miembros, de las 3. No 3.000, 30.000. Y tienen un edificio que está recién construido en la zona más céntrica del país, o de la ciudad. Estáis sentados, ¿no? Para saber. Pues es un edificio que lo construyeron hace varios años, y es un edificio que tiene un costo de más de 300 millones de euros. El edificio de la iglesia. Y es un edificio impresionante. Tienen famosos, tienen políticos, tienen de todo. ¿Qué pasó? El pastor que comenzó esa iglesia falleció hace 5 años y dejó a un sucesor. Y este sucesor ha sido su discípulo, pero ¿qué ha pasado? Con tantas respuestas ha perdido un poco la palabra. Ha perdido la corriente de la palabra. Al pastor responsable de los nuevos creyentes, hace cosa de 3-4 meses, lo pillaron en una estación de metro haciendo fotografías con su teléfono a las faldas de las chicas. Al pastor de los nuevos creyentes de esa iglesia. Y hay pastores, iglesias y ancianos que han acabado suicidándose por tener un gran cargo, un gran éxito, una gran respuesta. No quiere decir que si tenemos éxito Dios va a pasar eso, pero si no permanecemos fieles a la palabra del Señor, a la promesa del Señor y a la misión absoluta de Dios, puede pasar eso. Puede pasar eso. Por eso, contra más respuestas hayan, ¿qué es lo que tenemos que tener? La humildad. ¿Por qué? Porque es por la gracia de Dios. Y no solamente eso, sino tenemos que tener el agradecimiento sincero. Que no sea una apariencia, sino que lo que de verdad hemos recibido es todo por la gracia de Dios. Y tengamos ese agradecimiento sincero y puro de verdad en nuestras vidas. Y si pasa algo, humildad. No es porque yo lo haya hecho, sino es la misión por la que puedo ofrecer mi vida completa. Y la gloria es únicamente para Dios. Que podamos de verdad, en nuestras vidas, darle toda la gloria a Dios. A Dios únicamente. No es ni un poco de valor que tengo yo para poder hacerlo. Ni porque yo haya hecho esto mejor, ni porque haya puesto en práctica esto mejor. Es lo que es obvio. Es así de claro. Las respuestas vienen de manera obvia. El problema es que como no creemos, Dios tiene que hacer grandes cosas para que creamos. La gente de hoy en día está pensando, ¡ay, Dios! Trae milagros, derrama de tu fuego, derrama de... ¿Para qué quieren eso? ¿Para qué queremos eso, en verdad?
¿Es de verdad para establecer el reino de Dios? ¿Es de verdad para que los que están predestinados para salvación y vida eterna crean y puedan venir a la salvación y puedan levantarse como discípulos para de verdad ofrecer sus vidas por causa del Evangelio? ¿O es porque yo quiero tener una experiencia personal con Dios? ¿Es porque a mí me hace falta tener un motivo, una razón y tener algo más bonito que lo que he tenido hasta ahora? El pueblo de Israel, perdón, y a lo mejor suena raro, pero los milagros que tuvo el pueblo de Israel no son milagros. Aunque lo son. Aunque lo son. El Mar Rojo es un milagro, sí. Jericó es un milagro, sí. Pero por la tozudez y por la cabezonería de no obedecer a Dios, Dios tuvo que abrir el Mar Rojo para que creyeran. Sin necesidad de abrir el Mar Rojo. Sin necesidad de que el río Jordán se tuviera que abrir, lo tuvo que abrir para que creyeran. Porque si no los iban a matar. Por no escuchar la voz de Dios. Por no seguir la palabra de Dios. Y por no hacer el evangelismo que Dios les había mandado a ellos. Esa es la razón por la cual Dios abrió el Mar Rojo. No es que fuera un milagro, sino no tenía más remedio porque si no se los mataban a todos. Y tendría que volver a preparar a otro pueblo. Entonces no tenía más remedio que abrir ese camino. Porque no creían. Entonces, ¿nosotros queremos de verdad vivir una vida de milagros por no creer en la palabra de Dios? ¿Para que no nos maten? ¿Para que no nos canee más de lo que nos han caneado ya? ¿O de verdad queremos ver esas obras de Dios, esos milagros de Dios? Que no es un milagro, es algo natural que tiene que pasar. Si de verdad tomamos la misión que Dios nos da. Entonces os bendigo para que de verdad, que todo lo que pase le podemos dar la gloria a Dios. Que de verdad, sinceramente tengamos el agradecimiento por la salvación, por lo básico, por lo esencial, por lo del día a día. Y que de verdad nuestras vidas puedan de verdad tener esa humildad correcta cuando pase algo. Y si no pasa algo, restaurar mi vida correctamente para comenzar de nuevo y ver que la palabra de Dios se va a cumplir. Ahora, yo tengo que estar concentrado absolutamente en hacer lo que tengo que hacer. No obseso, como hemos visto antes. No tener una obsesión en que esto pase. Ni tener una adicción a esto para que esto pase. No. Eso es la naturaleza antigua. Concentración. Os bendigo para que de verdad podamos restaurar esa bendición y ver las evidencias que Dios ya nos ha dado. Para que de verdad la personalización en nuestras vidas se cumpla, para de verdad hacer lo que Dios desea en y al través de nuestras vidas. Ahora, todo es importante, pero hay algo muy importante que tenemos que restaurar como creyentes. Y es la oración. Desde el día de hoy, esta noche, y todas las noches de mi vida, hasta el punto de que si no hago esto no me puedo acostar. Que tenga eso grabado en mi vida. Que tenga la oración delante de Dios, la cual está dentro de su voluntad, con los títulos de oración correctos y con la misión que Dios ya me ha dado. ¿Pero para qué? Para recibir la sanidad en mi vida. ¿Qué quiere decir? El sueño, ¿por qué lo tenemos? Durante el día hacemos muchas cosas, hacemos ejercicio, comemos, hacemos diferentes cosas y el cuerpo, tanto las células que tenemos en el cuerpo, y el cuerpo se va degenerando poco a poco. Y el dormir es un tiempo que necesitamos para regenerar el cuerpo, para regenerar lo que se ha estropeado durante el día y que necesita un descanso especial para poder regenerar eso. Por eso, antes de dormir, todo lo que ha pasado durante el día, que lo podamos analizar en la oración delante de Dios, que podamos ponernos de verdad delante de Dios y de verdad, lo que yo he hecho de verdad en el día de hoy es por causa del plan de Dios. Lo que yo he hecho en el día de hoy es para establecer el reino y la justicia de Dios. ¿Es de verdad para dar toda la gloria a Dios? ¿Lo he hecho con humildad correcta para de verdad que el reino de Dios se establezca? Tenemos que examinarnos correctamente delante de Dios. Entonces, necesitamos examinarnos con la palabra de Dios. Y mediante esa examinación, recibir la sanidad con la palabra y con la oración de Dios. Ahora, al día siguiente necesitamos levantarnos. Y esperemos levantarnos, porque si no quiere decir que ya estamos para arriba. Entonces, si no nos levantamos es imposible hacerlo. Esa es la única excusa que tenemos. Si no me levanto, no lo voy a hacer. Ahora, en el caso de que me levante por la mañana,
Y es muy importante que si no me levante no lo haga. Es la única excusa que vale. No hay excusas. O sea, si no lo queréis hacer, ya sabéis lo que hay que hacer. Hay que no levantarse. Que por la mañana, en el momento que yo me levante, tome la palabra de Dios para que esa palabra sea mi dirección. Y mediante la oración pueda recibir la dirección y la guía de Dios en todo. Mediante la oración, por la mañana, tengo que tomar la palabra de Dios con el diario de oración, con el mensaje del púlpito, con el mensaje que Dios me está dando en el entrenamiento. ¿Para qué? Para que Dios me dé la dirección correcta, para saber dónde tengo que ir, que me guíe en todo lo que tengo que hacer. Y si hago esto por la noche, me examino, tomo la palabra de Dios por la noche y al día siguiente tomo la dirección, durante el día, durante el resto del día que yo esté, lo que tengo que hacer es orar confirmando las bendiciones que Dios me da. Y afirmando esas bendiciones que Dios me da. Por eso os bendigo para que desde el día de hoy, desde el momento que salgamos hoy por la puerta, ya estemos confirmando esas bendiciones que Dios nos da. Y esta noche podamos recibir la sanidad a todo lo que ha pasado en mi día. Que todas las actitudes, todo el carácter incorrecto que he tenido, todas las reacciones incorrectas que no son los frutos del Espíritu Santo, que las pueda restaurar y que mediante el mensaje básico, tomando la palabra de Dios, pueda restaurar la identidad que Dios me ha dado. Y que pueda ver esas áreas en mi vida que aún quedan, que no están dentro del Evangelio. Por eso necesitamos todos los días reafirmarnos en ese Evangelio, en esa palabra de Dios. Y con la oración, que podamos examinarnos delante de Dios. Y podamos reconocer que de verdad solamente necesitamos a Jesucristo. Que podamos, antes de acostarme, que lo último que haga es restaurar ese secreto de Jesucristo, del reino de Dios, y pedir de verdad a Dios que me llene con su Espíritu Santo. Para que su reino y su voluntad se establezcan en mi vida, en mi familia, a través de mi familia, en mi economía, en mi trabajo, en la iglesia y donde yo esté. Y que durante esa mañana sea lo primero que yo haga. Si me levanto, lo primero que haga. Lo primero. O sea, no es ni el desayuno ni... No, lo primero. Lo primero. Porque esto es más importante que el desayuno. Eso es más prioritario que ver el teléfono móvil. Y es más prioritario que cualquier otra cosa que tengan que hacer. Y si tengo una urgencia que hacer por la mañana, pues la hago el día anterior y así tengo más tiempo para hacer esto. Si no tengo tiempo es porque no me da la gana. Hay un libro, en español no sé cómo se llama, pero hay un libro de un pastor americano, creo que es, que dice: contra más ocupado estoy, más oro. Curioso, ¿verdad? Contra más ocupados estamos, pensamos que tenemos que tomar menos la palabra de Dios y no orar y no ir a la iglesia y no ir porque como estoy ocupado, no lo hago. Pero este pastor hablaba en su libro acerca de la oración de eso. Contra más ocupado estoy yo, más oro. ¿Por qué? Porque contra más ocupado esté, más situaciones voy a tener. Y más dificultades y problemas voy a tener. Por eso necesito ser más lleno del Espíritu Santo. Por eso os bendigo que durante la mañana y durante el día podamos recibir la dirección y la guía. Cuando voy, si veo que la puerta esté cerrada, Hechos 16, del 6 al 10. ¿Cuál es el plan de Dios aquí? Que pueda ser lleno del Espíritu Santo para ver si hay una puerta cerrada, saberla. Ah, ¿qué dirección me ha dado Dios en el día de hoy? ¿No es por aquí? Pues voy por donde Dios me ha dicho que vaya. Y si sé que la dirección es incorrecta, la dejo y ya está. No voy a ser tan tozudo de saber que no es la dirección. Es evidente porque lo sé yo y lo saben todas las demás personas incluso. Y aún estoy yendo por esa dirección incorrecta. Quiere decir que no estoy tomando la dirección y no estoy recibiendo la guía de Dios. Bendigo para que durante el día de hoy podamos confirmar estas respuestas, estas evidencias y personalizar ya el Evangelio en el día de hoy. Que sea consciente de que es mi última oportunidad. Si no lo hago ahora, nadie me garantiza ni un después, ni un mañana, ni un pasado mañana. Ni un año después. No, me tomo un año, voy a relajarme un poquito y cuando ya me apetezca, pues si eso en un año o dos o lo que me apetezca ya empezaré. ¿Quién me garantiza que voy a tener ese año o esos días o esos meses después? Nadie lo garantiza. Entonces, hoy es mi última oportunidad. Por eso, pues como me queda un día, pues no lo voy a hacer. No, aunque lo tenga que hacer la última vez, que de verdad me vaya correctamente delante de Dios. Nadie sabe en el momento que nos podemos ir o dejar de ir. Y no por, a lo mejor, hacer las cosas más bien, pensemos que tengamos más vida por delante. Porque no, eso está en las manos de Dios únicamente. Este último año, 4 personas que conocía, cercanas, se han ido a la presencia de Dios. Y las 4 eran evangelistas, discípulos, y estando ahí delante de la palabra de Dios. Una de ellas